mi amigo me dice, mira, estas son dos brujas. Ahorita cuando esto sea en el video, esas mujeres van a salir volando por ahí, por el que tú vas a ver. Cuando comienzo a conocer más de este mundo, me comienza a gustar más, comienzo a cambiar mi forma de vestir, comienzo a vestir de negro. Cuando yo comienzo a leer el libro de Magia Roja, recuerdo que en mi casa comenzaron a escucharse un sinnúmero de cosas raras, que realmente un tipo de jóvenes vestidos de negro que adoraban a Satanás, estaban agarrados de mano adorando a Satanás. Entonces cuando yo veo esto, que Jesucristo murió por mí, yo decía, eso es mentira, porque si Él es Dios, ¿cómo es que a Él le dolían los clavos? A un Dios no le duele nada. Dios te bendiga, yo soy Osvaldo Disla y esto es Redención Films. Y en el día de hoy, como lo prometido es deuda, le tengo el Story Time. Y el Story Time trata de que cómo yo llegué a los caminos del Señor. Es simplemente contar la historia de cómo yo me convertí. Así que ponte cómodo y ya empezamos. Para mí es un privilegio tener que grabar este video, ya que mucha gente me pregunta cómo yo llegué a los caminos del Señor. Y cuando le toco el tema de que yo era metálico o me gustaba este asunto de ser metálico, la gente se sorprende y como que le da giro al asunto. Entonces quiero contarle esta historia detenidamente, y todo empezó cuando yo tenía 10 años y estaba cursando el 5º grado. Cuando cursaba el 5º grado comencé de una manera despertiva a dibujar un sinnúmero de demonios, de cosas raras. Y recuerdo que todo mi cuaderno estaba lleno de estos dibujos. Cuando me tocó entregar tareas, recuerdo que corregían los cuadernos, mi profesora me dijo, bueno, tú te vas a quemar porque aquí lo que hay es dibujo, aquí no hay nada de tarea y tú te has pasado el año entero dibujando. Nada, reprobé el año. Y recuerdo que en ese entonces, cuando tenía 10 años, era muy atento a lo que me decían, era muy atento a las cosas negativas que me decían. Y recuerdo que mi madre, de una manera, yo diría que de buenas intenciones, como en ese tiempo yo era un poquito perezoso, era un poquito haragán, como dicen, ella de una manera u otra me decía que yo no iba a servir para nada, pero como dije, quizás ella lo hacía de una manera para despertar como el interés de que yo fuera alguien de trabajo, pero yo absorbía lo contrario. Entonces comencé a ser un poquito depresivo, seguí dibujando cosas horribles en mi cuaderno. Recuerdo que me apuré el año siguiente, en lo que era la escuela, y pude pasar, promover lo que fue el 5º grado. Tiempos después, cuando estaba ya con unos 14 o 15 años, seguí como influenciado yo diría, con esas cosas negativas de ser una persona deprimida. Recuerdo que a pesar de que tenía algunos amigos, optaba por siempre tratar de estar solo y de estar aislado. Comencé a tener como una sed de ser diferente a todos los demás. Comencé a escuchar música rock. Me encantaba la música rockera, la música heavy metal, y todo esto con el fin de encerrarme en un mundo que quizás poca gente le gustaba eso. Lo que quería era como ser diferente. Tenía una alma, yo diría que rebelde. Entonces comenzó a pasar el tiempo. Recuerdo que estudiaba pintura en Bellas Artes, y cuando comencé a experimentar, a escuchar mucha música rockera, como que desperté un gusto por la guitarra. Entonces ahí comencé a lo que fue a tocar guitarra. Cuando comienzo a tocar guitarra, comienzo a conocer un sinnúmero de amigos que eran metálicos, la cual comienzo a involucrarme con ellos, ya que eso es lo que yo busco. Cuando comienzo a conocer más de este mundo, me comienza a gustar más, comienzo a cambiar mi forma de vestir, comienzo a vestir de negro, comienzo a escuchar más música más profunda, una música diabólica, satánica. Y recuerdo que en un tiempo un amigo consiguió un libro de magia roja. Este amigo me prestó este libro. Cuando yo comienzo a leer el libro de magia roja, recuerdo que en mi casa comenzaron a escucharse un sinnúmero de cosas raras que realmente
hasta la fecha no se sabe lo que era, ya que mi padre a veces escuchaba golpes en el techo, sin número de cosas, y él salía para ver qué estaba pasando y nunca encontraba nada. Yo de una manera extraña pensé, bueno, quizás sea por este libro, entonces se lo devolví a mi amigo. Cuando se lo devuelvo a mi amigo, 3 días después, mi amigo vuelve y me trae el libro y me dice que no quiere el libro, ya que en su casa se están escuchando un sinnúmero de gritos como de animales y cosas extrañas. Entonces yo me sorprendo, como que digo, bueno, parece que aquí hay algo raro. El tiempo sigue pasando y yo sigo adentrándome más a este mundo oscuro. Cuando estoy en lo que es en las clases de guitarra, estoy comenzando a conocer lo que es el mundo del heavy metal, de lo que es ser metálico. Comienzo a cambiar mi forma de vestir, comienzo a usar pulsera. Recuerdo que un tiempo conseguí una tarántula, aquí le dicen cacata, una araña, y la metí en un frasco que tenía de cristal. Comencé a criar esa cacata, comencé a tener un gusto por las cosas oscuras, las cosas diferentes. Recuerdo que era muy depresivo a la edad de 15, 14 años, era muy depresivo y quería siempre, optaba por estar solo. Como dije, quizás tenía mis amigos, pero siempre quería estar como aislado. Recuerdo que cuando comencé a adentrarme a este mundo diría yo, de querer ser diferente, cuando me predicaban, me hablaban de Jesucristo, me decían que Jesucristo murió por mí, yo decía, eso es mentira, porque si Él es Dios, ¿cómo es que a Él le dolían los clavos? A un Dios no le duele nada. Era mi punto de vista en aquel entonces. Decía que todo era como una película para vendernos una salvación que realmente no servía para nada. Siempre rebotaba a las personas que me predicaban, trataba de herirlos, porque para mí lo común era ser cristiano o creer en Dios, porque sabemos que hay muchas denominaciones creyentes y sabemos que aún el que no asiste a una iglesia cree en Dios. Entonces para mí era normal que la gente creyera en Dios. Yo tenía como una sed de ser diferente, de ser lo que el otro no quería. Entonces recuerdo que comencé a ir a los conciertos de heavy metal, comencé a disfrutar esa música. Recuerdo que en los conciertos de heavy metal se armaban 2 grupos, un grupo de jóvenes aquí, un grupo de jóvenes, y corríamos y chocábamos y nos regábamos. Cuando uno estaba envuelto en esa música que chocaba, que se estrellaba y caía por allá, uno no sentía nada de estos golpes. Más sin embargo, cuando tú llegabas al otro día a tu casa, que te levantabas, tú sentías toda la golpiza que te daban en esos conciertos. Es increíble cómo esta música tiene el poder como yo diría como de endrogarte, de transformarte y de hacerte una persona como reverde, como acelerada. Entonces yo comencé a disfrutar eso, comencé a cambiar mi forma de vestir, a cambiar mi forma de ser, comencé a ser más aislado, a ser una persona bien extraña. En un momento dado decidí pintar mi habitación de negro. Cuando pinto mi habitación de negro, en un closet que tenía, comencé a pintar un sinnúmero de símbolos satánicos. Comencé a pintarlos. Cuando lo pinto, lo hice de noche. Cuando me acuesto a dormir, recuerdo que comencé a soñar que estaba en Bellas Artes, que era donde estudiaba música, y uno de mis amigos, que era una de las personas que yo diría más arretada en esta cosa era satánico, le gustaba jugar ouija, consumía droga, hacía un sinnúmero de cosas que no tenía freno. Entonces recuerdo que él me puso un collar y me dijo, ya tú eres de la logia. Cuando él me dice, ya tú eres de la logia, ese collar, como que yo sentí una atadura, sentí como si me hubieran amarrado con cadena. Entonces yo imaginaba, mi imaginación se fue a un lugar que era como debajo como como algo subterráneo, pero en el centro de la ciudad de Santiago. Y en ese centro, ahí estaban una logia, era como un grupo de jóvenes vestidos de negro,
que adoraban a Satanás, estaban agarrados adorando a Satanás. Entonces cuando yo veo esto, yo comienzo a correr, pero cuando comienzo a correr, empiezo a ver que Satanás me está persiguiendo. Entonces corro para acá, Satanás me aparece donde quiera que yo vaya. Entonces, cuando sueño con esto, me despierto asustado y no me explico. Bueno, digo, quizás fue por el closet que tenía pintado de negro, pero me doy cuenta de que tengo una sed de ser diferente. Y lo quiero hacer quizás con esto de ser metálico, de ser satánico, como usted lo quiera llamar. Pero cuando me choco con la realidad, cuando me choco que hacer eso es adorar a Satanás, comienzo a desviarme, comienzo a correr. Entonces, luego de eso, recuerdo que seguí asistiendo a los conciertos de heavy metal. Y en un concierto de heavy metal recuerdo que llegué a un bar. Cuando entro al bar, lo primero que veo es dos señoras sentadas ahí en la barra tomando alcohol. Cuando yo veo a estas dos señoras, yo diría que como de unos 70 años, me choca. Porque le pregunté a un amigo, ¿y qué buscan estas dos viejas aquí bebiendo aquí lo que hay jóvenes? Y mi amigo me dice, mira, esas son dos brujas. Ahorita cuando esto sea en el video, esas mujeres van a salir volando por el techo. Tú vas a ver. Nada. Cuando veo esto, estoy comenzando a ver realmente dónde estoy metido. Pero, como le dije, yo lo que quiero es ser diferente. Quiero aislarme de un mundo que quizás yo diría que es normal. Lo que quería era como pintarme como alguien que no es uno más de la sociedad, sino que es un rebelde de la sociedad, yo diría. Entonces, cuando estoy en consciente que ya estamos ahí, estamos saltando, brincando, en un momento dado, uno de los que estaba en el grupo ahí me jala y me dice, ven que tenemos té de campana aquí, vamos a darnos una nota con este té de campana. Cuando me dicen eso, yo me choco con uno de los valores que mi padre inculcaron en mí, y es que consumir drogas trae malas consecuencias. Entonces, cuando yo me topo con esta decisión de tener que o tomar el té de campana, que en este caso vamos a decir que es droga, literalmente es una droga, o optar por no hacerlo. Entonces, lo que hice fue que le dije que no, jalé el brazo y me fui a una parte aislada. Recuerdo que de las personas que conocía de la escuela de música, había alguien que tenía un sentir como de dejar ese ambiente del heavy metal, y me dice, mira, cuando yo salgo, que estoy corriéndole, yo diría que al no consumir el té de campana, y él me dice, mira, yo quiero dejar este mundo, ya yo estoy cansado de esto, esta brincadera, esta loquera, mañana amanece uno golpeado. Aquí uno está contento, mañana está todo golpeado, pues uno no quiere ni siquiera levantarse. Yo estoy por dejar esto. Cuando él me dice eso, que yo dije, bueno, esto es como la confirmación de que yo me aleje de este mundo. Y en ningún momento todavía estaba pensando en Jesucristo, simplemente lo estaba viendo como una manera positiva de cambiar mi vida. Todavía no estaba viendo, diríamos que cambiar mi vida de manera espiritual. Entonces, cuando decido ese día salir de ahí, que ya salgo, ese día me fui muy pensativo a mi casa con esa situación que pasé, que me vi confrontado con lo que era el consumo de droga. Entonces me acuesto en mi casa. Cuando me acuesto en mi casa, del espejo de mi habitación salió una sombra. Literalmente yo vi una sombra que salió del espejo y comenzó a rodear el techo de mi habitación. Esa noche yo recuerdo que se me metió como una presión en el pecho que yo no podía ni siquiera respirar, y cuando comenzaba como a dormirme, estaba bien sudado por la, ¿cómo le digo? Porque me arropé. Cuando vi la sombra me arropé, estaba asustado y comencé a dormirme. Cuando comienzo a dormirme siento esto que me sacude.
y me despierta nuevamente y como que no me dejaba dormir. Bueno, yo esa noche dormí muy poco, pude dormir pero muy poco. Luego de ahí en adelante recuerdo que seguí soñando el sueño donde Satanás me perseguía por donde quiera. Comenzaba a perder la paz y era como para mí chocante. Yo dije, quiero dejar el mundo, entonces ahora tengo esta persecución. Recuerdo que donde quiera que iba comencé a sentir una sombra, como si fuera la sombra de la muerte persiguiéndome. A pesar de ser un joven depresivo, nunca quise quitarme la vida, simplemente quería ser una persona aislada, diferente, pero nunca, una vez quise intentar, pero realmente no lo sentí en el corazón como que quería quitarme la vida, pero gracias a Dios nunca intenté con mi vida. Pero en ese instante cuando comencé a sentir como que la muerte me perseguía, comencé a sentir mucho miedo, sentía una sombra por donde quiera, sentía esa sombra que salía del espejo y rodeaba mi techo de mi habitación. Comenzó a molestarme muchas veces, comencé a ser como una persona como muy asustada. Recuerdo que ya estaba en la universidad y cuando venía de noche de la universidad sentía que esa sombra me perseguía. Entonces comencé a perder la paz, comencé a desesperarme, ya no encontraba qué hacer y comencé a pasar un momento difícil de mi vida que realmente no encontraba qué hacer. Tiempo después, que quizás esto no lo quería contar, pero lo voy a contar, y si se me ocurre quitarle en la edición lo voy a quitar, pero hubo un tiempo donde yo me acostaba tarde viendo televisión, porque realmente el no poder dormir por esta situación de tener como este estrés de persecución espiritual, yo diría de demonios, no me dejaba dormir. Entonces a veces me quedaba viendo televisión hasta tarde, me quedaba dormido y de una manera extraña aparecía desnudo acostado en mi habitación y no recordaba ni siquiera cómo me acosté y cómo me quité la ropa. Entonces comencé a pasar por un sinnúmero de situaciones que se salían de mis manos, que yo no entendía, cosas oscuras. Y esto pasaba sin siquiera yo hacer un pacto con Satanás, simplemente porque quería ser diferente, pero estaba tentando las cosas del enemigo, estaba tentando este mundo oscuro. Y este mundo oscuro en un momento dado sintió que yo era parte de él. Entonces cuando estoy involucrado en este asunto, que ya dije que vi, no es igual a llamar al diablo que verlo llegar. Cuando vi esta situación, que me vi entre la espada y la pared, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, en ese entonces, mi hermano, uno de mis hermanos, que yo le enseñé a tocar guitarra, él estaba participando en un grupo de la iglesia. Entonces, en mi desesperación, me paro en la puerta de la cocina y él está ensayando una canción. Y fue una canción que me ministró y que yo sentí que Dios me habló, y es esta canción, la voy a tocar. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Cuando escuché esta canción, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón, sentí como que algo conectó conmigo, como que algo me dijo, te estoy brindando la oportunidad de tener paz, te estoy brindando la oportunidad de que todas tus oscuridades, todas tus sombras desaparezcan. Entonces, gloria a Dios. Cuando yo
escucho esta canción, te pido la paz. Cuando decía por mi ciudad, yo decía, te pido la paz. Para mí, te pido perdón. Me humillo. Cuando yo conecté con estas palabras, yo dije, es la oportunidad de yo salir de este estrés, de esta angustia, de esta oscuridad. Porque a pesar de que a veces uno se pinta como una persona que está alegre, está lleno de oscuridad por dentro, está pasando por un sinnúmero de situaciones que el mundo afuera no la está viendo, pero recuerdo que nada de esto yo lo contaba, yo me lo tragaba yo solo, no contaba a nadie todo lo que estaba pasando. Y le dije a mi hermano, me acerqué y le dije, yo quiero tocar con ustedes, me gustaría ser parte de ese grupo. Y él me dijo, sí, yo voy a hablar con Elvis. Elvis es ahora quien es mi cuñado. Y a ver qué él dice. Entonces luego de eso, Elvis se acercó a mí y me dijo, sí, tú puedes ser parte del grupo, pero tienes que convertirte. Cuando él me dice así, como que algo chocó conmigo. Y digo, wow, ¿y ahora? Pero nada, dije, quizás esta es la oportunidad de yo cambiar, de yo renovar mi vida. Y nada, dije, sí, está bien. Y cuando voy a la iglesia, recuerdo que es la iglesia del pastor Montolio, y llego a la iglesia, pero no entro, me quedo afuera, me quedo en la puerta. Entonces el pastor Montolio estaba orando ahí, estaba predicando, y de repente yo estoy afuera escuchando como él ora y se acerca a la puerta y me dice, me agarra por el brazo y me dice, ¿qué es lo que a ti te pasa con el evangelio? Cuando él me dice así, ¿qué es lo que a mí me pasa con el evangelio? Yo digo, ven acá y esto, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo él sabe que yo tengo algo en contra de Jesucristo? ¿Cómo él sabe que yo hablo mal de Jesucristo? Entonces, salgo como quien dice, como que algo se molestó dentro de mí, y salgo y me voy para mi casa. Y recuerdo que en aquel entonces, cuando llegué a mi casa, seguí con mi música, seguí con mi forma de ser, pero la sombra seguía atormentándome. Digo sombra porque era lo que yo interpretaba, y todo. Estoy hablando de la manera que yo veía las cosas en aquel entonces. Yo estaba claro que era un asunto de Satanás, pero yo veía siempre esa sombra negra que rodeaba mi techo, salía del espejo. Era un momento bien difícil cuando yo la primera vez vi que esa sombra salió literalmente y comenzó a rodear el techo y comenzaba a sacudirme por los hombros. Cuando estaba durmiendo me despertaba. Y como le digo, después que intenté ir a la iglesia, que no logré convertirme, esto siguió atormentándome. Seguí soñándome con Satanás, persiguiéndome para arriba y para abajo. En un momento de desesperación dije, voy a hacer lo que sea posible para yo tener la paz que necesito. Ese día fui a la iglesia, me senté en un banco, escuché mi mensaje, y cuando dijeron, alguien quiere convertirse al Señor, dije, yo quiero convertirme. Quizá en el momento no estaba, diríamos, arrepentido, pero sí tenía deseo de cambiar, de ser transformado, o sea, de que todo este asunto que me estaba agobiando se fuera. Entonces decidí confesé a Jesucristo y comencé a orar. Y desde ese día comencé a orar, pero literalmente desde que yo comencé a orar, esa sombra desapareció, no volví a verla más en mi vida. Pero tiempo después, ya tenía alrededor como de casi 2 años de que me había arrepentido, pero había muchas cosas que no habían cambiado en mí. Seguía tocando rock secularmente, seguía vistiendo de una manera, usaba collar, usaba pulsera. No estoy diciendo que es pecado, voy a explicar ahora por qué estoy diciendo eso, que seguía utilizando como una forma de vestir un poquito como, yo diría, como rockera metálica. Y la Biblia dice que cuando nos convertimos todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? En un momento dado estoy en una administración en la iglesia y me acerco al altar. Cuando me acerco al altar, escucho una voz
audible que me dice: quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Cuando escucho esta voz, comienzo a ver un sinnúmero de cosas que estaba haciendo que pertenecían al viejo hombre. Comencé a ver carpetas de músicas rockeras en mi computadora, comencé a ver forma de vestir, comencé a ver cosas que Dios quería que yo cambiara. Entonces, en mi quebranto, Dios me mostró todas estas cosas. Inmediatamente comencé a cambiar. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Muchas veces nos arrepentimos, pero nos quedamos ahí, nos arrepentimos de las cosas malas, pero muchas cosas de esas que estamos acostumbrados a hacerlas en el pasado, seguimos haciéndolas. Entonces, lo ideal es que nos arrepintamos y que nos convertamos. Inmediatamente, esa voz entró a mi corazón. Yo cambié totalmente mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Utilizaba collares. Siendo cristiano, utilizaba collares. No voy a decir que esto es pecado, que quiero usar sus collares, que lo usa, pero yo diría que para mí es un poquito frustrante tener algo en el cuello que en un momento dado Dios me mostró que para mí eso fue una atadura. Entonces, personalmente no es pecado, pero personalmente yo no lo uso porque no me siento bien delante de Dios. Y nada, hasta aquí este story time. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de mucha bendición. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal, que estaremos siguiendo hacia adelante. Estaremos publicando más contenido como la serie El Último Instante, que estaremos estrenando próximamente. Estaremos dando detalles a menudo, así que si quieres estar al tanto, suscríbete. Y gracias por ver este video hasta el final. Dios te bendiga y Dios te guarde.